el hijo de los matemáticos, amante de los trenes, creció leyendo libros de todo tipo, pero ninguno lo impresionó más que aquel Pregúntamelo todo de Robert Kemp, un compendio de curiosidades donde podías encontrar cualquier cosa. Estudió física en Oxford y tras graduarse consiguió un trabajo en Suiza, en la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Al poco de llegar se sintió abrumado con la cantidad de proyectos y de personal que había en la organización, así que en el tiempo libre empezó a trabajar en un programa informático que permitiera archivar información de todos los empleados. Haciendo clic en cada nombre podías enterarte de los proyectos en los que estaba trabajando cada uno. Llamó al programa Enquire, Pregúntamelo, en honor a la primera palabra del título del libro mágico que tanto le había gustado de niño, Enquire Within Upon Everything. Poco después de desarrollar el programa Enquire, Tim dejó la organización y volvió a Inglaterra. Pero en 1989 regresó a su anterior puesto de trabajo en Suiza y con la ayuda de un compañero volvió a dedicar tiempo a perfeccionar el Enquire. Una tarde recordó que uno de los datos de Pregúntamelo todo que más le había fascinado era el de la cantidad de arañas que se necesitan para tejer tela, o web en inglés. Fue entonces cuando decidió llamar a su programa World Wide Web. Era 1990, habían pasado 134 años desde la publicación del libro de Robert Kemp. Houlston, el editor de Paternoster que le dio una oportunidad, abrió con ese libro una puerta mágica que llegó hasta Tim Berners-Lee, el hijo de matemáticos que inventó Internet y nos cambió la vida a todos. Berners-Lee insistía siempre en que su idea no era fruto de un momento eureka, había sido la consecuencia de una sucesión de pasos en el que aseguraba el más importante fue crecer con ese libro. Soy Nuria Pérez y este es el penúltimo episodio de Bendita Sed, el podcast que celebra los 60 años de la editorial Alfaguara. Leer es la prueba de que todos los humanos podemos hacer magia, decía Carl Sagan. La historia del hilo que une a Robert Kemp con Tim Berners-Lee es prueba de que todos los libros, independientemente de sus páginas, esconden un infinito porque cada lector lo lee con su propia lente, la de su mundo y su visión. La literatura, al final, la crea ese diálogo constante entre escritor y lector en el que a veces, como en el caso de Tim, las consecuencias son extraordinarias. Nadie explicó esto mejor que Saramago. Hay quien lleva la vida entera leyendo sin haber conseguido nunca ir más allá de la lectura, escribió. Quedan pegados a la página, no perciben que las palabras son solo piedras puestas atravesando la corriente de un río. Si están allí es para que podamos llegar a la otra orilla. La otra orilla es la que importa. A no ser que esos ríos no tengan dos orillas, sino muchas, que cada persona que lee sea ella misma su propia orilla y que sea suya, y solo suya, la orilla a la que tendrá que llegar. Facilitar ese viaje al lector que consiga trascender a las palabras y acabe sintiéndose parte del relato es a lo que aspiran escritores como Julio Llamazares, que recuerda así las historias que escuchaba en su niñez. Había tanta magia en ellas, dice, que para contarlas bajaban la voz, eran algo prohibido, relatos que te hipnotizaban y que al escucharlos te regalaban la sensación de estar parando el tiempo. Y es que ese es, precisamente, otro poder mágico de los libros. En ellos el tiempo no existe. A través de sus páginas podemos revivir un pasado lejano y gracias a las historias de otros quizás entender el propio, ese pasado que late en nuestro interior como un segundo corazón, como escribía John Banville en su novela El mar.
Al escritor irlandés le fascinaba el poder que tiene la escritura para volver luminosos y sorprendentes días que mientras los vivía le parecían anodinos. Volver a ellos a través de las líneas le sirve para constatar que cada día está lleno de pequeños milagros. Si ahondar en el pasado no es lo nuestro, podemos pedir a la obra de un escritor visionario que nos lleve a visitar el futuro. Se cumplen 60 años desde que Julio Cortázar publicara su relato Autopista hacia el sur. Aquella denuncia de la pasividad y del individualismo es hoy más actual que nunca. ¿Supieron los lectores del 64 que el escritor argentino los estaba llevando en un viaje en el tiempo? Si se lo concedemos, la literatura puede tomarnos de la mano y convertirnos en exploradores, peregrinos en un recorrido sin tiempo a la búsqueda de conexiones y de respuestas. Con cada libro habitamos en épocas y lugares diferentes y nos convertimos en exploradores entusiastas de mundos desconocidos. Además de viajar sin calendarios ni relojes, los libros vienen con el mejor regalo: una nueva vida. Y es este un regalo recíproco. El primero que lo recibe es el propio escritor mientras trabaja. Para Laura Ferrero, la magia de su oficio está justo ahí. Cuenta: primero vives sin pausa y luego recreas las cosas con la distancia que proporciona la palabra escrita y la vuelves a vivir. Escribo, asegura, y solo entonces entiendo. Como cuenta Rosa Montero, durante 2 o 3 años te pasan muchas cosas. Te despiden de tu trabajo, rompes con tu novio y encuentras otro, superas enfermedades. Pero cuando te sientas a trabajar y entras en tu novela, estás en ese otro mundo y en esos sentimientos. Es un superpoder mágico, concuerda Laura Restrepo. Escribir te permite multiplicarte y vivir en otros mundos llenos de posibilidades. Yo no sabía que quería tanto a mi padre y a mi madre, confiesa Manuel Vilas. Me di cuenta tras la muerte de mi madre y de no haber escrito Ordesa, habría vivido una indigencia sentimental en soledad. Conté mi historia y así conseguí revivirla, logré volver a vivir con mis palabras. Pensaba en estos escritores cuando leía hace unos días a Luis Mateo Díez. Declaraba: con 82 años soy un refugiado en el patrimonio de lo imaginario. La vida ya la tengo vivida. Qué maravilla tener un oficio que te regala energía y juventud cada vez que lo necesitas. ¿Y qué decir de ese regalo inmenso que nos hacen los libros cuando al abrirlos nos dan la oportunidad de pasar un rato con genios que ya no están entre nosotros? El gran titán de la literatura en español, Javier Marías, dejó un enorme vacío en Alfaguara, que fue su casa. Cuesta comprender que ya no exista el que ha existido, escribió, pero vive para siempre en su universo literario, resucitando con cada nuevo lector. Porque, como bien dijo, lo que sucede no sucede del todo hasta que no se descubre, hasta que no se dice y hasta que no se sabe. La escritura cura enfermedades crónicas como el aburrimiento o la monotonía, pero puede sanar malestares más profundos y convertirse, como escribió Kafka, en un hacha capaz de romper el mar helado que hay dentro de nosotros. Héctor Abad Faciolince empezó escribiendo en la adolescencia con su mejor amigo, Daniel. Juntos componían poemas utilizando un alfabeto que se habían inventado y que creían muy secreto. Pasaban las tardes imitando a los poetas que habían leído y leyendo los versos el uno al otro. Un día Daniel, que era algo mayor que Héctor, se suicidó. Desde entonces Héctor no ha vuelto a escribir poesía porque asegura: la poesía te expone, pero no ha dejado nunca de llenar páginas en honor a su amigo, presente también a través del nombre que escogió para su hija, Daniela. En El olvido que seremos, Héctor narró la tremenda experiencia del asesinato de su padre y lo hizo no solo para afrontar el dolor y la rabia que le provoca su pérdida, sino especialmente para dejar un homenaje a sus hijos del gran hombre que fue su abuelo. Soy una persona que a pesar de todo cree que la vida merece la pena vivirla, asegura. Y es así porque me educó un hombre extraordinario.
Mi padre era optimista, alegre y bondadoso, y siempre confió profundamente en mi vocación de escritor. Gracias a esa novela, Héctor pudo reflejar la fe que tiene en la belleza, en la sencillez de la vida. Para él, en medio del dolor, está la alegría de poder ver un cielo azul, comerse un buen pescado o tener una conversación interesante. Pasaron muchos años antes de que Héctor sintiera que había llegado el momento de escribir el olvido que seremos. La escritura es generosa y está siempre dispuesta a esperar el tiempo que haga falta. Sabe aguardar como aguarda esa luna insistente, diría Javier Marías. Sobre ello reflexiona la argentina Claudia Piñeiro en su libro Escribir un silencio. En cada silencio quedó un sentimiento ahogado que no salió y que aparece mucho después en el texto, afirma. A veces hay que apagar ciertas emociones para no derrumbarse, para no quedar inmóviles y poder seguir adelante. Se apagan no diciendo, callando, pero luego vienen las palabras en la literatura para reconstruir ese sentimiento en el momento en el que estamos preparados para hacerlo. Si el libro de Robert Kemp podía ayudarnos en cualquier cuestión sobre la vida doméstica, con el catálogo de Alfaguara quizás no aprendamos a colocar flores en un jarrón o a blanquear manteles de lino, pero encontraremos respuestas a otro tipo de cuestiones, las grandes preguntas de la vida, porque como aseguraba Günter Grass, el poder de la literatura radica en su capacidad para hacernos reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Algunos textos nos golpean como martillos, otros son jarras de agua fría capaces de despertarnos de un largo sopor. Todos son el resultado de infinidad de días afrontando la página en blanco o, como explica Manuel Vicent, tejiendo y destejiendo la manga del jersey de Penélope con un ovillo con el que juega el gato. Incluso a los que de primeras nos resultan hostiles, es abrirse a la posibilidad de que el viaje que hace la escritora o el escritor sean justo el que necesitamos en ese momento, aunque no lo sepamos. Michael Ondaatje, el autor canadiense que nos enamoró con El paciente inglés y que tiene su hogar español en Alfaguara, habló sobre esto. La primera frase de todas las novelas dijo: debería ser, confía en mí. Una de las autoras de Alfaguara en las que desde mi punto de vista más vale la pena confiar es Pilar Quintana. Soy escritora, confiesa la colombiana, para narrar algo que siento que está ahí pero que cuesta mucho que salga. Quintana sabe cómo hacer que el lector experimente las mismas sensaciones que siente ella, los mismos impulsos y deseos de sus personajes, las mismas ausencias insalvables, el mismo amor. Ganó el premio Alfaguara en 2021 con Los abismos, una novela minuciosa que le costó 4 años escribir. Gracias a ella volvemos al tiempo de una infancia real en la que no todo es idílico y ligero. Los niños, dice Pilar, también son capaces de ver las grietas del mundo. No sé si te has dado cuenta, pero la vida normalmente no parece tener mucho significado a menos que te esfuerces cada santo día en encontrarle alguno, declaró Joel Dicker, autor del sello. Escribir ha dado sentido a mi vida. Viajes en el tiempo, vidas regaladas, respuestas a grandes preguntas. La magia de los libros es ilimitada porque no leemos con nuestros ojos, sino con nuestro mundo. Y cada día, con cada experiencia, nos convertimos en un nuevo lector. La literatura es una mezcla entre lo desconocido y lo que reconocemos, dijo Janet Winterson. La historia puede llevarnos a través del tiempo y el espacio, hablarnos de personas que nunca serán como nosotros, mostrarnos una angustia que nunca hemos sentido o un crimen que no podríamos cometer. Y sin embargo, cuanto más viajamos en la profundidad de la historia, más experimentamos la sensación de ser entendidos. De hecho, llega un momento en el que es la historia la que nos está entendiendo a nosotros. Los libros nos leen de vuelta a nosotros mismos. ¿Puede haber algo más mágico?
El año pasado, Alfaguara publicó un volumen titulado Las cartas del boom. Allí está recopilada con mimo toda la correspondencia que se intercambiaron 4 gigantes de la literatura latinoamericana: Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. Es un libro luminoso e imperecedero como la historia que representa, comentó sobre él Juan Gabriel Vázquez. Poco después, Vargas Llosa anunció que se retiraba. En total, el autor nos deja 20 novelas, 14 libros de ensayos, 9 obras de teatro, unas memorias e innumerables artículos quincenales, discursos y ponencias. Con él se termina de despedir el boom latinoamericano. Me toca el triste privilegio de ser el que apaga la luz y cierra la puerta, dijo en una de sus últimas entrevistas. Esta frase me hizo recordar una anécdota. Hace muchos años, Jaime Salinas, entonces editor de Alfaguara, invitó a almorzar a su casa a uno de sus autores, Juan Carlos Onetti. En un momento dado, el escritor uruguayo vio una lámpara que Salinas usaba para leer y la elogió. «Así ya se podrá leer bien», dijo. Más tarde, cuando Onetti ya se iba, Jaime trajo un paquete tosco hecho con periódicos. Dentro estaba la lámpara. Salinas era un editor a todas horas y sabía que era más importante la felicidad de un autor que la luz que hubiera sobre la mesa del que publicaba sus libros. La historia de este maravilloso editor te la cuento mañana. Celebra el 60 aniversario de Alfaguara releyendo a los autores de este episodio en ediciones especiales. Hoy te recomiendo 5 novelas que están llenas de magia. ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida?, de Laura Ferrero, Todas las almas, de Javier Marías, Antigua luz, de John Banville, El viaje del elefante, de José Saramago, o Vida de este chico, de Tobias Wolff. 5 universos muy diferentes entre sí, pero todos inolvidables. Mañana nuestro viaje llegará a su fin. ¿Me acompañas?